Bendiciones familia CAP. Les habla el pastor Víctor Manríquez. Un día más, ¿cierto? Con las parábolas en cual estamos analizando, y creo de que va a ser también una parábola de bendición para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar la parábola de los talentos. Quiero que puedan ver en sus Biblias, en el libro de Mateo, en el capítulo 14 en adelante, para que podamos hoy analizar esta parábola. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podemos ver de que este hombre, el patrón, ¿cierto?, de ese lugar que tenía estos siervos, dice la palabra que él vendió todos sus bienes, y le entregó a ellos en custodia todos estos talentos para que pudieran trabajar y para que pudieran, ¿cierto?, tener la oportunidad de seguir haciendo, a lo mejor en forma independiente, lo que lo habían hecho por mucho tiempo con él. Y por lo tanto, ahora el repartir de los talentos, quizás uno puede decir no es tan equitativo, pero dice la palabra que él dio, ¿cierto?, conforme las capacidades de cada uno. La capacidad de cada uno no son las mismas de uno u de otro. Entonces, por lo tanto, aquí no es el talento de que tú tengas que tocar una guitarra o cantar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de trabajo, de obra. Estamos hablando de lo que el Señor, ¿cierto?, manda hacer. ¿Y quién es el que se va lejos? Es Jesucristo. El Jesucristo en cual, ¿cierto?, se va después de su primera venida
y es recibido en los cielos por los ángeles, y por lo tanto ahora tiene que llegar nuevamente, tiene que venir ahora a hacer cuenta de todo lo que él ha dejado. Y como dice la palabra, que él vendió todo lo que tenía, ¿ah? Pero al irse confió los talentos a sus siervos, a sus trabajadores. No sé qué confió el Señor a ti, no sé qué ha confiado el Señor a ti, pero creo de que lo que el Señor ha puesto en tu vida tiene que ser algo en cual tú tienes que cuidarlo y trabajarlo para la obra, porque vendrá el día de la recompensa. Y por lo tanto ahora, cuando vuelve el patrón, cuando vuelve este hombre, ¿ah? Va donde su siervo, y uno le dice: yo negocié con estos, con los 5 que tú me diste, negocié y ahora aumenté 5 más. Y por lo tanto Dios, o este varón, conocía a quien le había entregado 5. Sabía que un hombre que era productivo, sabía que él podía hacer todo lo que estaba en sus manos para poder, cierto, multiplicar los talentos que el Señor le había entregado. Ahora el que le dio dos talentos también hizo lo mismo, ¿ah? También puso toda su capacidad, todo su esfuerzo para poder, cierto, trabajar los talentos, y los multiplicó también al doble. Pero estamos con problemas, porque hay uno en cual no los trabajó. Pero el Señor, como dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 16, dice que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Tiempo que hoy estamos viviendo son días malos. No sé si tú estás usando bien tu tiempo en esta hora, ¿sí? A lo mejor te quejabas antes que no tenías tiempo para muchas cosas, pero hoy, en el momento que estamos viviendo, estos momentos que estamos, ¿cierto?, complicados con estas enfermedades que andan, ¿cierto?, en nuestro alrededor, tú tienes tiempo ahora de poder estar en tu casa, de poder estudiar la palabra, de poder meditar en ella y poder, cierto, ser bendecido. Trabajar los talentos, cierto, es lo más importante en la obra del Señor, porque Él nos confía estas cosas. Porque dice la palabra del Señor también en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que habla, ¿cierto? Pablo a Timoteo le dice: mira, ocúpate de aprender, ocúpate de la lectura, ocúpate, ¿cierto? Porque es necesario, porque a través de la palabra tú serás bendecido. Pero sin embargo, cuando no nos ocupamos y solamente nos dedicamos quizás a otras cosas, como a ver la televisión, a ver, estar, ¿cierto?, en otras palabras, ¿cierto?, estar desconectado de lo que el Señor quiere hacer contigo por el tiempo que tú tienes, entonces no es de mucho provecho. Y por eso le da Pablo, ¿cierto?, este consejo a Timoteo. Y también podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que el Señor entrega. Es eso lo que Dios confía. Es una confianza que deposita en nosotros. Es una confianza en cual el Señor quiere, ¿cierto?, depositar en nosotros, para que nosotros llegue el día de la recompensa, el día de dar cuenta, ¿cierto?, al Señor, y podamos dar buenas cuentas. Pero sin embargo, el que tenía un talento, como dice la palabra, dice, por miedo lo
a perderlo, cavó y lo enterró, cierto, en la tierra. Pero según lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, siempre hay un consejo de la palabra, que no podemos quedarnos, ¿cierto?, solamente de recibir la palabra, sino que tiene que ministrársela a otros, tiene que llevar a cabo la obra que el Señor nos encomienda hacer, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque el que creyere y sea bautizado, ese será salvo. Entonces la responsabilidad es hacia todo, no es solamente la responsabilidad al pastor, a los líderes o a los ancianos, la responsabilidad de toda la iglesia, de todos los hijos del Señor, de llevar a cabo esta obra. También tenemos acá en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Sí, es como cuando uno dice, ¿cierto? Solamente eres un predicador, pero no una persona que lleve a cabo lo que predicas. Es importante el poder, ¿cierto?, enseñar, es importante llevar la palabra para no ser un siervo negligente como este varón en cual enterró sus talentos y no quiso, ¿cierto?, trabajarlo. Los demás pusieron esfuerzo y pudieron trabajar. Y fíjate, ¿qué es lo que ocurre al final? Hay una recompensa por los talentos. Aquel que se le dio 5, lo multiplicó en 10 y ahora el talento en cual le había entregado al 1 también fue tomado y entregado a él. Quizás fue una persona muy responsable, más responsable que todos aquellos, pero Dios dice que entrega conforme a la capacidad que cada uno tenemos. Pero para poder capacitarnos, debemos de estar en la Escritura insertados y poder, ¿cierto?, a través de ella, tener el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de tu vida? ¿Qué es lo que quiere de mi vida? Si no estamos aquí por si acaso, Dios no nos ha llamado por si acaso. Dios no dio un tiro al aire y decir, ya, ahora le toca a este. No, estábamos predestinados antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos de Él. Y por eso te digo, hermano, amigo, te digo de que tengas, ¿cierto?, a bien recibir esta parábola. Seas aquel en cual Dios tenga que recompensar y no te sientas avergonzado y tengan que echarte fuera. Porque cuando suceda aquello, ahí será, como dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Como dice allí en Lucas, con respecto a la recompensa, en Lucas capítulo 16, verso 1, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aleluya, Dios te bendiga. No sé, bueno, creo de que lo que el Señor nos está diciendo, de que todo lo que hemos recibido, no es solamente para nosotros. Sabemos que toda la bendición viene de parte del Señor y a veces, cierto, solamente somos personalistas y todo lo que Dios me ha entregado tiene que ser para mí. No lo entierres, sino más bien, trabaja la obra. Y tenemos el último texto que está en 1 Corintios, capítulo 4, verso 1, dice así: así pues tengamos
los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, somos administradores de la obra del Señor. Y por lo tanto, el Señor se ha ido, nos ha dejado, cierto, todo, Él entregó todo, vendió todo para podérselo pasar a sus siervos. Él entregó su vida, Él entregó su tiempo, Él se despojó de todas las cosas allá en los cielos, de toda su vestidura real y toda su realeza, y vino y se hizo siervo, y vino a servir, y vino a llevar a cabo una obra ordenada por su Padre, y por lo tanto ahora Él lo entrega todo, y esto todo Él lo toma y se lo entrega a ti y me lo entrega a mí. Y por lo tanto, si Dios te ha entregado talentos, si Dios te ha entregado una oportunidad, trabaja por ella. Bendiciones para ti, bendiciones para mi hermano, bendiciones para ti, hermana, en cual estás escuchando en este día esta parábola. Así que vamos a orar para que Dios pueda obrar en nuestra vida y nos dé cada día la oportunidad de trabajar en su obra. Padre, gracias, muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, porque solamente en ti, Señor, podemos nosotros sobrevivir. Tú has depositado confianza en nuestras vidas, a través, Señor, de darnos, Señor, lo mejor. Tú diste tu vida, tú entregaste, Señor, tu obra, tú hiciste la obra en cual Dios te mandó y lo hiciste correctamente. Y todas las cosas que tú hiciste, Señor, también las heredaste a nosotros, porque somos coherederos juntamente contigo, Señor. Y creo, Señor, de que las bendiciones en cual tendremos el día en cual Dios tenga que recompensar será muy grande, porque Dios nos ayudará a cada día mientras estemos aquí en esta tierra. Este tiempo es un tiempo corto, este tiempo es un tiempo de pocos años, pero tú nos dices que tendremos una eternidad contigo allá en los cielos. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para ti.